Hola, soy José David García y trabajo en el sector de la automoción, diseñando tráiler y plataformas de los camiones en 3D. Estoy en la empresa S-Way y llevo más de 6 años de experiencia en el sector. Lo que hacemos en mi departamento es hacer un diseño en 3D de un tráiler, por ejemplo, de este tipo. Le hacemos un estudio avanzado para sacarles posibles mejoras y corregir fallos que ha tenido pues, el camión. Decimos, esta pieza aquí no queda bien porque no va con la aerodinámica o tiene un problema de pesos que se puede beneficiar a la hora de combustible. Lo que hacemos básicamente es crear un diseño eficaz, práctico para el usuario final. Cuando yo entré a la empresa, entré de mecánico, tenía un departamento poco avanzado de desarrollo de diseño. Como yo tenía conocimientos de diseño en 3D, propuse la idea de hacer los trailers que nosotros fabricábamos en un entorno virtual para corregir posibles fallos de diseño que se tenían y así poder abaratar costes de producción, corregir fallos de diseño, probarlos previamente antes de fabricarlos y poder ser una empresa mucho más productiva y desarrollada. En la ESO, un profesor nos dio unas pequeñas pinceladas sobre impresión 3D y nos enseñó un poco el programa, nos trajo unas piezas de ejemplo que eran pues, unas tontadas, pero que nos llamaban muchísimo la atención. Eran un cubo con su nombre y un soporte para el móvil. Y la idea de pensar que tú tengas una idea, la puedas desarrollar y puedas tenerla en pocas horas encima de tu mesa para ver si funciona o no, a mí me parece simplemente fascinante. Lo que él nos trajo son archivos fáciles y que los encuentra gratis en la web, te los descargas y con una impresora puedes tenerlo sin tener casi ningún conocimiento de diseño en 3D ni de impresión, pero la idea que él nos metió en la cabeza fue la de generar ideas, tener ideas, desarrollarlas y llevarlos a cabo. A raíz de eso, a mí me enganchó muchísimo y estoy metido en este mundo. Actualmente estoy trabajando de eso y me encanta. La mejor parte de mi trabajo sin duda es cuando hago el desarrollo final de un tráiler y lo imprimo. Cuando lo imprimo y lo monto, ver que todas las piezas encajan perfectamente, que las mejoras que se han estudiado y se ha empleado muchísimo tiempo en hacerlas funcionan y que el trabajo de muchas personas pasan por tus manos y ves que funciona. O sea, todo lo que habéis trabajado en equipo funciona y se puede implementar para un desarrollo final del producto. Sin duda diría que eso es lo mejor. Aunque no todo es bueno, siempre hay pequeñas cosas y problemas que aparecen. La parte más difícil de mi trabajo es intentar explicar a los clientes que su plataforma la pueden tener en unos días. Ellos no entienden que lo que están viendo, pues esto simplemente a ellos pues les parece que es un juguete y que vaya a poder funcionar en la vida real. No es tan descabellado poder hacer esto con impresora 3D, ensamblar todas las piezas y ver que el diseño simplemente funciona. Por ejemplo, esta es una plataforma elevable, basculante,
y el simple hecho de hacer estos movimientos que encajen, que ensamblen y que todo lo que se ha hecho funcione, es mucho más fácil, mucho más cómodo y visual para el cliente antes de explicarle en un ordenador lo que se supone que tiene que hacer y que confíe en la empresa. Así el cliente confía más, ve en lo que estamos trabajando y si se le ocurre alguna idea la puede dar y se la incorporamos sin ningún problema en el proyecto. Pues mi carrera comenzó de mecánico, que luego evolucionó a electricista, porque me gustaba mucho más la electricidad y los cables, hasta que pude desarrollarme finalmente en el diseño en 3D, que es lo que siempre me ha gustado desde que aquel profesor me implementó esa idea. Mientras que estaba trabajando de mecánico, aprendí electricidad. Cuando me desarrollé más en la electricidad, cambié de trabajo y mientras que trabajaba en electricidad, empecé a desarrollarme todo lo que pude en diseño 3D. Actualmente estoy trabajando de eso y creo que es una de las mejores oportunidades que se puede presentar de cara al futuro y que está al alcance de todos. En mi sector son los conocimientos muchos los que hay que tener, por lo menos son los básicos. Ya tenga que ir desde homologaciones de tráiler, como de diseño 3D, como de electricidad, porque al fin y al cabo cualquier problema que tengas, todo lo que sepas es bueno para poder solucionarlo. Pero en el ámbito de diseño 3D, yo creo que lo mínimo que puedes tener para empezar en este sector es diseño 3D, programación e impresión 3D. Saber un poco con un programa cómo hacer pequeñas figuras, que tú te puedas desenvolver bien en un entorno en el que luego puedas especializarte con programas específicos que la empresa te imponga. Impresión 3D, mecánica de la impresora, saber lo que le pasa, saber sus síntomas cuando tiene un problema, mantenimientos preventivos. Siempre viene bien saber cómo va una impresora y solucionar tú los problemas. Cuanto menos dependa de otros, muchísimo mejor. Yo creo que este sector se está avanzando muy rápido y abre muchísimas puertas. Es un sector en el que casi cualquier persona puede empezar por su cuenta. Los conocimientos básicos los tienes en internet. Tú puedes buscar diseño 3D, tienes muchos vídeos gratis en YouTube básicos para poder empezar a hacer diseños fáciles. Por ejemplo, crear una botella de agua puede ser tan fácil como hacer un cilindro, hacerlo hueco y hacerle un agujero con tapón para llenarlo de agua, o como puedes hacer un cilindro, puedes hacerle las formas de plástico que se ve en una botella real, puedes hacerle las roscas de la tapa, puedes complicarte muchísimo la vida o puedes hacerla muy simple. Es un pequeño ejemplo de autoaprendizaje. Luego te abre muchísimas puertas. Por ejemplo, puedes ir desde crear tu pequeño negocio de impresión 3D, simplemente buscando cosas de decoración. Por ejemplo, puedes hacer lámparas con fotografías que con algo de electricidad, con una bombilla y un cable que vaya a la luz se ilumina y es un objeto y de decoración súper bonito que se vende mucho. Yo he hecho algunas de esas y súper bien. Puedes hacer móviles para los bebés. También puedes hacer, como un compañero mío tiene un negocio que hace piezas en 3D. Vienen los clientes, les dice
el cliente le dice a mi amigo lo que quiere, él hace un diseño, si le gusta al cliente lo imprime y se lo vende, o alguien que sepa diseñar en 3D pero no tenga impresora, se lo pasa a él y él le cobra lo que es la impresión, que hay muchísimos materiales, pero son muy baratos y asequibles para el usuario común. Normalmente el que utilizamos nosotros es el PLA, que una bobina puede ir de 20 euros a 30 euros. Yo creo que es un precio que está bastante bien y que la amortizas si la vendes bien. Y con una impresora que te puede valer una normalilla 300 euros, más los gastos que tengas de luz, que no son muchos, el trabajo tuyo de diseño 3D y el rollo, yo creo que es una inversión aceptable para una persona normal que puede crear su propio negocio y puede emplear por su cuenta en este sector. También puedes saber los conocimientos de esto y irte a una empresa donde ya tengan estos materiales que solamente busquen gente. Por ejemplo, en farmacia crean prótesis en 3D, solamente tienes que diseñarlas y ellos ya las imprimen, se encargan de que hacerlas funcionar y, o sea, es un mundo enorme. Otro caso también, por ejemplo, es en los drones. Ahora mismo se está utilizando mucho piezas en 3D y yo tengo un dron, hago mis pequeñas piezas o las reparo en 3D, también piezas de coches. Hay algunos plásticos que se despegan, pues tú la apañas haces un diseño fácil de la impresora y lo pones en el coche. O sea, es que hay muchísimos ejemplos, hay muchísimas cosas por internet que puedes crear, puedes tener, y yo creo que es un mundo que se está extendiendo mucho y abre muchísimas puertas a cualquier persona que tenga ganas de emprender, ganas de tener ideas y de, pues, solucionar la vida a las personas. A mí me hubiese gustado tener una asignatura específica de diseño 3D en el instituto, en la cual te puedes especializar desde ahí y tener una carrera aposta en concreto para diseño 3D. Cuando yo estudiaba, esta idea estaba iniciándose, casi nadie sabía nada, sabía que se estaban creando las primeras impresoras 3D, valían muchísimo y nadie se quería meter en un mundo que nadie sabía nada, era el coste muy elevado y a mí sí que me hubiese gustado saber en aquel entonces, ser uno de los primeros en saber diseñar en 3D para poder ahora tener una soltura mucho mayor y llegar a un trabajo sabiendo más de lo que sabes. Porque con lo que tú aprendas siempre te vas a quedar corto para lo que busquen las empresas. Para las personas que se quieran incorporar a este sector, lo que les aconsejaría es aprender de diseño todo lo que puedan por su cuenta, saber diseñar en 3D formas complejas. Por ejemplo, en la botella mismo, entretenerse en hacer estas curvas onduladas con una inclinación que se asemeje a la realidad, con una profundidad, y que estas curvas y profundidad no sea exacto, sino que tenga forma cónica, que la puedas repetir el patrón todas las veces que tú quieras, que al hacer el cono de la botella tengas las curvas que tiene esta, todas las tonterías que tú te creas que estás haciendo diseñando 3D, luego vienen muy bien a la hora de tener un trabajo y que te pida el jefe: quiero esta pieza con estas características, con este diseño y esta forma, y la quiero en 1 hora. Cuanto más te desenvuelvas en este mundo, cuanto más cosas y virguerías sepas hacer en diseño 3D, muchísimo mejor. Y también recomendaría, importante, impresión 3D. Lo que es la máquina, saber de mecánica, saber su mantenimiento, saber las piezas que se van, las piezas que hay que ajustar,
engrasarla, si tiene algún problema o saber detectar sus síntomas. Son cosas que no se tienen en cuenta, pero que cuando tú eres autónomo en este sector, tienes varias impresoras y empiezan a romperse, al final puedes o arreglarlas tú y pierdes un tiempo de tu trabajo y de tu empresa que no puedes emplear en diseñar en 3D. Tienes que emplearlo en el mantenimiento de las máquinas, que si no sabes te se va a llevar muchísimo tiempo, o hay empresas que simplemente se dedican al mantenimiento de estas impresoras. Puedes irte a diseñar en 3D o al mantenimiento de las impresoras 3D. En cualquier caso, es súper importante las dos cosas, saber por lo menos un poco de cada.